Hoy vamos a conocer la experiencia de un amigo que fue al Mercado 4. Específicamente fue a probar el Bori Bori. Sin embargo, pues ya sabemos que cuando llegas a Paraguay, las aventuras te pueden llevar por otro lado. Así que probablemente vaya a vivir más aventuras que solo probar el Bori Bori. Si ustedes quieren ver el video original, yo se los voy a dejar en la descripción. Ahí está el link para que vayan a verlo completo sin interrupciones. Si ustedes me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like. Suscríbanse si aún no están suscritos. Si están en la televisión, le dan para arriba, dejan su manita y ahora sí, vayamos viendo. Miren lo que tenemos. Configuraciones, querés vender tu celular, querés comprar, acercate a esta Dani. Un montón de comida típica. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te hago una consulta. Me dijeron que tengo que probar el Bori Bori. Bori Bori vas a probar arriba, amigo. Acá en la cueva del asadito. Acá en la cueva del asadito, igual te prometo que venimos acá a comer. Dale, la próxima. Entonces, ¿arriba? Arriba. ¿Dónde subo? Acá, en el comedor. ¿En el comedor arriba? Arriba, ahí, Bori Bori. Quiero mandar un saludo ahí para toda la gente. ¿Dónde? Aquí le vamos a mandar En saludos. YouTube. Un saludo a todo Paraguay. A todos, muchos saludos para todos paraguayos. Muchas gracias, papá. Entonces tenemos que ir al piso de arriba para probar el Bori Bori. Vamos directamente para el comedor, para el piso de arriba, a probar el Bori Bori. Entonces vamos a ir al segundo piso. Opa, a los nenes. Videos. Para YouTube, ¿quiere mandar un saludo? Sí, muchos saludos a mis hijos, a mis nietos, a todos los que me conocen. Que Dios te bendiga, reina. Gracias. Ojalá que sí vean el video los que conocen a esta amiga. Si de casualidad las personas que la conocen no vieron el video original, pues de repente miran esto. Ahí les mandan un saludito. ¿Cómo suena? Mirá. Esto es para apostar, amigos. Esto es para apostar. Literalmente es un casino en la calle. Vamos para el segundo piso. Vamos a comer el Bori Bori. No sé ni qué es el Bori Bori. Vamos a preguntarle a quien lo haga de qué se trata. Bueno, pero según yo, hay Bori Bori en Argentina, ¿no? Porque la otra vez yo vi unos comentarios en TikTok que se estaban peleando que si el Bori Bori era de Argentina y que se lo querían adueñar y los paraguayos decían, ¿por qué te querés robar nuestra comida? Entonces me hizo pensar que en Argentina también existe el Bori Bori, igual que la chipa también existe en Argentina, pero son comidas paraguayas. Ya se huele el olor a comida, un olorcito. Opa, mirá, bienvenidos al nuevo comedor de... Ahora sí, el comedor. Un sabor tradicional en nuestro lugar. Que la verdad ya he visto muchas veces este comedor, para que les miento. Sin embargo, da la casualidad que nunca van a comer exactamente al mismo lugar. Al menos los creadores de contenido siempre se cruzan con diferentes puestos. A algunos les llama más la atención que otros. Vamos a ver a dónde va él. Qué espectáculo. Hola, reina, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Todo bien. Sí, mi amor. ¿Dónde podemos comer Bori Bori? Acá, justamente. Listo, ¿dónde nos A sentamos? donde usted quiera. Listo, mi reina. Dale, corazón. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Te puedo hacer una Sí, mi consulta? amor, 2, 3. ¿De qué es el Bori Bori? Y Yo soy es- argentino, mi primera vez en Paraguay. Sí. Y el Bori se hace con harina de maíz, queso y se pone el caldito ya sea del puchero o del caldo de gallina. Y se mezcla bien y se hace unas bolitas así. Listo, entonces te Ese. pedimos eso. Bueno, Te pedimos eso. Con Bori bien, con mucho Bori. Y para tomar, ¿qué me recomendás? Y para tomar tenemos gaseosa o jugo. ¿Algún Una- jugo tenés? Jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? Dale, bueno, un jugo de naranja. ¿Y usted, joven? Y una botellita de agua te pido también. Bueno. Una reina, una jefa. ¿Usted qué caldo de gallina? ¿Este es el Bori Bori entonces? Sí, mi amor. Ahí está el Bori Bori. La verdad es que tiene pedazos de pollo bastante grandes a comparación de aquellos que vimos la otra vez. A ver qué le parece. Este es el caldo de gallina con Bori. Este es el Bori. ¿Y qué tal? Mire, parece balita. ¿Y con qué está hecho entonces este caldo que tiene ahí? Ese tiene fideo, tiene verdura cocinada, tiene la gallinita ya cocinada también. Ah, es gallina, pensé que era pollo. Ahí lo vamos a probar. Ahí tiene el limón y este tiene que ponerlo. ¿También? Sí. Para que pique. Claro. Listo, buenísimo. Tiene limoncito. Ahí ya también. Muchas gracias. Y vamos a probar nada más y nada menos que el Bori Bori. A ver qué tal esto. A ver la primera degustación. Como dicen el chiste ese, a mí me hablan así y les pregunto qué somos. Papá. Opa. Miércoles. Disculpen si hay mucho ruido, es que bueno, estamos sacando un mercado, acá están con la licuadora, están haciendo de todo. Miren este caldo, les quiero mostrar cómo es. Esto está hecho a base de maíz,
Esas pelotitas están a base de maíz. Me vas a acordar un poco a la vitina. No sé qué es eso. El caldito de gallina está bien suavecito. Miren lo que son estas pelotitas. Riquísimo. También un poco a la polenta. Como polentita. Como polenta hecha así. Tampoco sé qué es la polenta. Creo que la gastronomía de Sudamérica es un poco diferente a la de Centroamérica. En general, pues, o sea, en los ingredientes. Y pues también le ofreció picante, que es curioso que hace algún tiempo yo no tenía tan presente que los paraguayos comieran picante, pero últimamente en la mayoría de videos que miro que están comiendo, le recomiendan echarle picante. No sé si de unos años para acá se puso de moda o era algo que no solían mostrar en los videos. ¡Qué delicia! Muy rico. Y este plato vale 20.000 guaraníes, que les voy a estar dejando el precio acá en dólares y también acá el precio en pesos. Sí, la inflación, porque yo me recuerdo que los primeros videos que yo vi hace rato ya de Paraguay no valía eso, pero es entendible, todavía se me hace barato a como está la inflación en el mundo. Este amigo tampoco se va a comer la mandioca. Es que nadie se la come. Dijo que le echemos esto, que es mojo de pimienta. Calculo que debe ser picante como yahua. Le eché bastante, boludo, no me di cuenta. ¡Epa! Me picó. Wow. Qué flash, boludo. Como que tiene demasiado sabor a tomate. Tiene muchísimo sabor a tomate. Este picante. Nunca había probado un picante así. Tajuda. Debe ser una marca de acá, seguro. Nunca la había visto. Y acá también sirven todo con su querida yuquita, con su querida mandioca. Ah, bueno, sí se la va a comer. Es que casi ninguno se la termina comiendo. Y estos limoncitos acá es lima, ¿o no? Estas las limitas. Y le echan a la sopa esta. ¿También? ¿Así? ¿Ves? Ese sí es limón verde. Ahí otra vez el tema de los limones. Es que siempre se arma ahí un lío en los comentarios con los limones. Bueno, de hecho en YouTube no. Siempre es en TikTok. Pero este sí es limón verde. Riquísimo. Riquísimo, me llené. Me encantó. Bueno. Qué reina. ¿Cómo le dicen a la gente que vende comida? ¿Le dicen casera? ¿Sí? También le dicen casera en Paraguay. Bueno, no les voy a decir qué significa ahorita casera en Guatemala. Vine con mi plato. No se terminó la yuca. Relleno. Necesito ir al baño. Muy mal. A lavarme las manos porque comiendo el pollo me reensucié. Así que no, súper aprobado, súper aprobado. Así que si quieren venir a comer este plato, se les recomiendo la casa Shakira. La casa Shakira, acá en el mercado número 4 de Asunción. Sí, ya conocía el lugar. ¡Nos vemos! ¡Chao! Para tomar tu tereré, tus hierbitas para el tereré, todo para el tereré, todo para el tereré. Medio refrescante, mano. Muchas gracias, reina. La próxima venimos y nos llevamos todo el equipo, dale. Cuídate, mi reina. Muy agradable, muy agradable. No sé qué tan seguro sea andar por acá igual, con el teléfono así. No sé qué tan seguro sea andar así. Pero bueno, mira, acá tenemos consolas. Mirá esa. ¡Epa! Esta consola re baja. Qué bonito. Un saludo, mi hermano, un saludo a la gente de Argentina. A la gente de Venezuela. Y a la gente de Venezuela, bendiciones para tu país, mi rey. Igual. Cuídate. Estamos cagados. Pero nosotros también, ¿eh? Claro. Nosotros estamos. Ay, Dios. Bueno, de las desgracias mejor reírnos porque no nos queda de otra, ¿verdad? Pero yo creo que Argentina va en camino a levantarse. Y no es por nada, pero sospecho que Venezuela también está a punto de salir de eso. No lo sé, algo en mi corazón sabe que Venezuela pronto va a ser libre de eso que tanto los agobia.
Ay, qué lindo video salió. No, miren, mucho producto de todo tipo, ropa muy grande, muy grande. Muy entretenido el video, les recomiendo que vean el video original. Por aquello de que yo le haya cortado algunas partes al video, pues yo les recomiendo siempre que vean el original para que no se pierdan ningún detalle. Gracias por haberme acompañado hasta esta parte de la reacción. Recuerden suscribirse si aún no están suscritos, dejar su comentario. Por aquí están mis redes sociales si me quieren apoyar. Y muchísimas gracias. Ya estos son los últimos videos donde veremos este fondo navideño. Próximamente va a desaparecer. Ya regresaremos con otro. Espero que estén teniendo un bonito fin de año. Y por supuesto el contenido seguirá este año, seguirá el próximo y probablemente duraremos mucho tiempo aquí. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.